Bien, parece que ya estamos todos. Bueno, ya vimos nosotros los números positivos y negativos. Ahora vamos a conocer y trabajar con los números les encargo sus micrófonos. ¿Por qué les encargo sus micrófonos? Porque pues el ruido distrae. Y aparte a veces nos enteramos de cosas que créanme que de veras no queremos enterarnos. Y no deberíamos enterarnos. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Sabes? Bueno, trabajaremos con los números racionales. ¿Quién me puede decir, o si sabe o recuerda, cuáles son los números racionales? Perdón, maestro, me acabo de conectar, no entendí. Se acaba de conectar esta sesión. No, o sea, sí, a esa. Ah, ok. De todo... No, no me espantes, dije, poco no veo desde el principio. Bueno, No, estamos hablando de los números racionales, vamos empezando. Y preguntaba ok. que si alguien sabe cuáles son los números racionales. No, yo. Yo sé que ustedes se van a acordar si de ellos, si yo les pongo un ejemplo. ¿Sí los conocen o no? Sí. Muy bien. Sí. Fracciones. Fracciones. En mis tiempos les llamábamos quebrados. Ah, sí. Pues más bien eran quebrados de cabeza, ¿no? Porque Sí. a muchos así nos es. generan complicaciones, pero van a ver que no es así. Los quebrados o las fracciones tienen mala fama, pero no son tan malos como parecen. Nosotros sabemos que en una fracción, la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama Denominador. denominador. ¿Sí? Y cuando nosotros fuimos a la escuela para trabajar las fracciones, los maestros casi siempre utilizaban ¿un qué? Un círculo. Muy bien, un círculo. Nos decían que era Para dividirlo, un pastel. un pastel para dividirlo, es correcto. ¿Sí? Y nos decían, en este pastel yo voy a representar 2/3. El número de abajo me dice en cuántas partes tengo que dividir mi pastel. En este caso son 3 partes. ¿Sí? En 3 partes iguales. Y nos decían, pues te voy a dar 2/3, es decir, te voy a dar dos de esas terceras partes. Es decir, 1 y 2. Aquí estaba representado 2/3. Pero no siempre tenemos que nosotros representarlo en un círculo. Pues también hay pasteles cuadrados, ¿o no? Sí. También aquí yo puedo representar 2/3 y partir mi pastel en 3 partes. Y también puedo representar nuevamente mis 2/3.
Me avisan cuando pueda borrar, por favor. Sí, profe, puede borrar. Ya, se puede borrar. Listo. Listo. Bien. Nosotros tenemos 3 tipos de fracciones. La primera de ellas es una fracción propia. La segunda es una fracción Impropia. impropia, ¿es correcto? Y la tercera es una fracción Mixta. mixta. Así es. ¿Cuál es la particularidad de cada una de ellas? La fracción propia es aquella en la que el numerador es menor al denominador. Por el contrario, la impropia será aquella en la que el numerador es mayor al denominador o a la inversa del anterior. Y en la mixta la podemos identificar porque Porque tiene un una entero. parte, muy bien. Tiene una parte entera y una fraccionaria. ¿Listo? Me avisan cuando hayan acabado de copiar, por favor. En mi caso ya. Listo, profe. También listo, profe. Listo. Listo. Muy bien. Pero en el caso de estos dos, podemos decir que tienen una relación muy estrecha. ¿Sí? Las fracciones mixtas y las fracciones impropias tienen mucho que ver. Vamos a ver por qué. Voy a borrar lo demás. Si yo tengo una fracción impropia, yo la puedo convertir a una fracción mixta. ¿Por qué? Porque el hecho que el numerador sea mayor que el denominador quiere decir que sobrepasa un entero. ¿Sí? Si yo tuviera que representar 3 medios, un pastel no me sería suficiente.
tendría que ocupar 3 2 círculos. pasteles. Ah, ¿Por qué? Porque estos pasteles estarían divididos en 2 La partes. mitad. 2, es decir, a la mitad. Y yo tengo que representar 3 de esas mitades. Sería 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un pastel entero y 3 mitades. tengo 3 mitades, y aquí está. Pero en sí tengo un pastel completo y aparte 3 La mitades. mitad de otro. una mitad. Una mitad. Pero para saber eso yo no tengo que estar dibujando pasteles. Regresamos al ejemplo de la recta numérica. No tengo que andar por la vida dibujando rectas numéricas para hacer sumas de positivos y negativos. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para yo pasar esta fracción impropia a una fracción mixta, voy a hacer lo siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Una. Una. Y esa va a ser mi parte entera. ¿Y cuántas me quedan? 1 por 2, 2. 2. Para llegar a 3, 1. 1. 1, esa va a ser mi parte fraccionaria, y el denominador siempre va a ser el mismo. Es decir, ese no cambia. ¿Qué quiere decir? Que 3 medios va a ser igual a un entero con un 0 y medio, medio. como ya lo habíamos visto acá. ¿Cierto? Sí. Veamos un ejemplo más. Nuevamente tengo una fracción impropia, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 7? Una. 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 Sí. 1 por 4, 4. 4. Para 7, 3. 3. Y Tres vuelvo a cuartos. repetir el denominador. Entonces, 7 cuartos va a ser igual a un entero, 3 Con cuartos. 3 cuartos. Profe, Dígame. ¿lo podría repetir ese, el de cómo fue el procedimiento de 7 cuartos igual a, bueno, cómo es que llegó al resultado de un entero con 3 cuartos? Por Claro favor. que sí. Sí, con todo gusto. Lo que vamos a checar nosotros es cuántas veces cabe el denominador en el numerador. ¿Sí? Sí. Si yo multiplico 4 por 1, 4. 4 por 2 es 8. Ya se pasó del 7. Por lo tanto, solamente cabe una sola vez nuestro 4. Entonces, como cabe solamente una vez, esa es la parte entera que yo voy a poner aquí. Y ahora, 1 por 4, 4. 4. Para llegar a 7, ¿cuánto nos falta? 3. 3. Ese es el 3 que pongo aquí arriba. Y el denominador es el mismo. El que tenemos aquí pasa a esta parte fraccionaria. Sí. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, vamos a ver un ejercicio más. Bueno, un ejemplo más. Tenemos esta fracción que son 15 medios. Y hacemos lo mismo. Vamos a checar. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 15? 7. 7. 7. Un número multiplicado por 2 que se acerque al 15 sin pasarse sería. 7. ¿Por qué? Porque 7 por 2, 14. 14. Para llegar a 15, 1. 1. 1. El Medio. denominador se repite. ¿Qué les parece? ¿Ya quedó entendido cómo convertimos una impropia a mixta? Sí.
¿Puedo borrar? Sí. Sí. Sí, profe. Profe, el ejemplo de arriba, ¿por qué resultó el 1? Porque hicimos lo siguiente. Dijimos, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 15? Cabe 7. 7 veces. Son 14. 7 por 2, Sobra 1. 14. Para llegar a 15, nos sobra 1. Y Oh, es sí, lo que sí, ya, ponemos ya. aquí. Y es que yo le había sumado y a mí me había resultado 8 medios, por así. No, no, porque eso sería un error. Hay que dividirlo, ¿no? Ajá, hay que dividir 15 entre 2 Ujú. y que sea una división entera. Sí, porque si divido 15 entre 2 me da 7.5. Sí. Que si te das cuenta, realmente es lo que está aquí. 7.5. Porque es Ah, 7 sí, sí, y medio. O ¿No? multiplicarlo, ¿no, profe? Así es. 7 por 2, 14. 14. Para llegar a Sobra 15, 1. 1. Ese es el 1 que ponemos aquí. Y el denominador solamente lo pasamos para acá. ¿Ok? Así es. Este denominador nunca va a cambiar. Siempre pasamos el mismo. ¿Sí le quedó aclarada su duda? Sí, Sí. sí, gracias. Muy bien. Voy a borrarlo. Ahora vamos con el de abajo. ¿Cómo convierto yo una fracción mixta a una impropia? Pues hay que revertir la operación que hicimos hace un rato. Lo que vamos a hacer es multiplicar este denominador por la parte entera y lo que me salga, tengo que sumarle el numerador. Vamos a verlo en la práctica. 4 por 2, 8. Digo, perdón, 4 por 2. 8. 8, 8. 8 más 1, 9. 9. 9. Y de aquí lo mismo, el denominador se Cuartos. repite. Simplemente se pasa. 9 cuartos. Me espantó con ese 6, ¿eh? Es que ya no, tiene tiempo que no voy a la escuela, profe. No se preocupe, le voy a poner a hacer 10 Las planas. tablas, 10 planas de las tablas de multiplicar. ya sé. Todavía dijera la tabla del 7 o la del 8, se la creo, pero con la del 4, dije, Sí, profe, ando en las nubes. Perdida. sufrí un microinfarto cuando estaba yo escribiendo. Ya sé. Vamos a ver otro ejemplo. Cinco enteros, 2 tercios. 5 por 3, 15. Muy bien. Más 2, 17. Exacto, ya sé. 17 Oh, tercios. Ya se repuse, ya. es que la del 5 sí la maneja, por eso. Es que llevo hasta esa, profe. 10 por 5, 15. Más 2, 17. 17. Como dijo la compañera, y se repite el denominador que serían tercios. ¿Qué les parece? ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí. Profe. Dígame. No, sí, 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 lo entendí. Ah, es que no me escuchaba yo, profe, y pensé que me iba a preguntar algo. ¿Me avisan cuando pueda borrar, por favor? Ya, profe. Ya. Ya, profesor. Ya, maestro.
Listo. Si alguien no alcanza a ver correctamente en el pizarrón, ya se las compartí, les compartí la foto en el grupo de WhatsApp. Listo, profesor. Listo. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Muy bien, ahorita lo revisamos entre todos, ¿eh? Hay que darle tiempo a los que están trabajando. Los que están trabajando con calma, ¿eh? Acuérdense que aquí no es competencia de velocidad.
Listo, profe. Listo, profe. ¿Listo? Sí. Venga, vamos a revisar. Ustedes nada más me dicen los resultados, yo los anoto. 26 cuartos. Sí, 26 cuartos. 26 cuartos. 26 cuartos. Muy bien. Un entero, Un entero, 4 quintos. Muy bien. Un entero, 4. 23 3 tercios. Tercios. 23 tercios. 5 5 Cinco enteros, enteros, un medio. un medio. Muy bien. 5 enteros, un medio. 21 cuartos. 21 cuartos. 21 cuartos. Esos serían los resultados correctos. ¿Alguna duda? no, Ahorita cuando pueda borrar, por favor. Listo, profe. Ya. Bien, yo sé que dije que había 3 tipos de fracciones. Sin embargo, hay una cuarta. Y esa cuarta la vamos a ver, ¿sí? Porque es son un tipo de fracciones que se llaman fracciones Equivalentes. fracciones equivalentes. ¿Qué es una fracción equivalente? Pues es una fracción, o son dos fracciones son aquellas que se escriben diferente, pero que representan la misma cantidad. Por ejemplo, vamos a volver a ocupar los pasteles cuadrados. Y en este pastel yo voy a representar y en este otro pastel yo voy a representar. ¿En cuántas partes tengo que dividir este pastel? En 4. 4 partes, 4 partes. ¿Y ese? En 2. Entonces tú cuando eras niño y te decían, ¿qué prefieres que te dé? ¿Un medio de pastel o 2 cuartos? Dices, ay, como que 2 cuartos suena más, ¿no? Ajá. Nos íbamos con esa finta de decir, híjole, creo que 2 cuartos es más. Pero realmente si yo represento estos 2 cuartos, Es menos. nos Es lo podemos mismo. dar Es lo mismo. que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Lo único que acá te van a dar 2 pedazos y acá te van a dar un pedazo más grande. Pero al final representan lo mismo y estas son fracciones igual. equivalentes.
Me avisan cuando haya terminado de copiar, por favor. Ya, profesor. Ya, profe. Listo, profe. Ya, maestro. Yo siento que el ejemplo que nos dio es casi como, bueno, algo cotidiano. Supongamos que vamos a comprar tortilla, Ajá. pero decimos, ¿me puedes dar un cuarto aparte? Y después dices, otro cuarto muy aparte para la noche, supongamos. Así es. Y cosa muy diferente a cuando dices, pues dame 1 kilo de una vez y lo que sobre lo aguardo para el rato. Que diga un medio kilo. Sí, esa parte es donde juega un papel muy importante el manejo de las fracciones en la vida cotidiana. ¿Sí? Cuando vamos a pedir un cuarto de queso, por ejemplo, cuando vamos a pedir 1/4 de queso, ¿no? Entonces, saber más o menos o saber exactamente qué cantidad estamos pidiendo. Vamos a hacer un ejercicio por último para que podamos nosotros identificar las fracciones equivalentes. Así como ustedes, así como yo estaba hace rato poniendo los resultados, ¿se acuerdan? Que ponía yo el lapicito aquí o el de anotar. Ustedes también lo pueden hacer en mi pantalla y vamos a unir las fracciones equivalentes. El ejemplo que tenemos aquí es 2/4 con 1/2. ¿Quién nos señala la siguiente? O ustedes díganme y yo lo rayo, como quieran, pero ustedes también pueden rayar la pantalla, ¿eh? Profe, ¿podría ser 1/3, equivalente a 3/9? 1/3 con 3/9, Ajá, ¿así? sí. Muy bien. ¿Alguien más? 4/8 sería equivalente a... Ay, Dios, ya lo perdí. 2/4. 2/4. 2/4 con 4/8, ¿así? Muy bien. 1/5 con 2/10. 1/5 con 2/10. Así, ¿cierto? Sí. Ujú. 2/3 con 4/6. 2/3 con 4/6. 4/6. 4/6. Y por último, 2/6. 2/6 con con Doceavos. 4 2/4. 4/12. doceavos. Muy bien, así quedarían unidas nuestras fracciones equivalentes. Ahorita les voy a mandar la imagen, esta imagen se las mando al grupo de WhatsApp para que la copien y tengan este ejercicio en su libreta. ¿Ok? Sí. Bueno, Ok. Sí. dígame. Ok, maestro. Muy bien. Bueno, debido a que tenemos 2 horas de clase, la institución nos otorga 5 minutos de descanso en cada hora. Como no tomamos el descanso de la primera hora, a mí me gusta unirlos al final, es decir, darles 10 minutos de descanso antes de que empiece su siguiente clase, pues para que vayan a tomar agua, un café o al baño, etcétera. ¿Sí? De tal manera que hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. ¿Ok? Gracias. Y nos estaremos viendo el próximo domingo. Espero que les haya gustado la clase. Así Sí, serán nuestras profesor. clases todos los Profe. domingos. Y cuídense mucho. Que tengan una excelente Gracias. semana. Gracias, profe. Gracias. Excelente domingo. Gracias a todos. Profe, una situación. No me cuelgue. No me cuelgue. Mande. Una pregunta, ¿hay alguna forma de leer o hay alguna guía que tengamos a disposición para avanzar en la semana? No, les decía, yo grabo esta clase y se la subo entre mañana y el martes. Y ustedes pueden volver a ver o repasar las partes donde hayan tenido dudas. ¿Sí? Y solamente es esa. Ok, perfectísimo. ¿Sale? Tampoco nos dejan tareas, profesor. No siempre, pero a veces sí dejo tarea. Okay. Ah, ok, pero ahorita no es el... No. Hoy no, porque se me espantan. Las tablas. Bueno, sí. Ah, las tablas, sí, Muy cierto. bien, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Buen día.